Muy buenos días, hermanos. Desde la Parroquia de la Virgen de la Anunciación les damos la bienvenida a la Biblia Católica en 365 días. Hoy es el día 166 y como es costumbre tendremos 3 lecturas. Para iniciar, trazamos sobre nuestra frente la señal de salvación. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pidiendo especialmente al Espíritu Santo su auxilio para proclamar su palabra dignamente. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Es por tu amor, Señor, y por el inmaculado corazón de María. Lectura del segundo libro de los Reyes, capítulos 6 y 7. Los del grupo de los profetas dijeron a Eliseo: Como ves, el lugar en que vivimos contigo es demasiado pequeño para nosotros. Déjanos ir al Jordán, ahí tomaremos a un madero cada uno y con ellos nos haremos una casa. Eliseo respondió: Bien, vayan. Uno de ellos le pidió: Dígnate venir con nosotros. Y Eliseo le respondió: Iré. Y se fue con ellos. Cuando llegaron al Jordán, se pusieron a cortar árboles. A uno, mientras cortaba el árbol, se le cayó al río el hierro del hacha y empezó a gritar: ¡Ay, maestro, que era prestada! El hombre de Dios preguntó: ¿Dónde ha caído? El otro le indicó el lugar. Entonces Eliseo cortó un palo, lo echó ahí y el hierro salió a flote. Y le dijo: recógelo. El otro largó la mano y lo recogió. El rey de Siria estaba en guerra contra Israel y en consenso con sus ministros determinó lo siguiente: tendamos una emboscada en tal y tal lugar. El hombre de Dios mandó decir al rey de Israel: no vayas por tal lugar, porque los sirios están ahí emboscados. El rey de Israel mandó gente al lugar indicado por el hombre de Dios. Fueron varias las ocasiones en que el profeta advirtió al rey y éste tomaba precauciones. Inquietado por este hecho, el rey de Siria llamó a su ayudante y le dijo: díganme quién de los nuestros avisa al rey de Israel. Uno de ellos respondió: nadie, oh rey, mi señor, es Eliseo, el profeta que hay en Israel, el que comunica a su rey lo que tú hablas en tu dormitorio. Y él ordenó: vayan y averigüen dónde se encuentra y yo lo mandaré a apresar. Alguien le dijo: está en Dotán. Y él envió allá caballos, carros de guerra y un fuerte contingente de tropas. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. El criado del hombre de Dios se levantó de madrugada y vio que la ciudad estaba sitiada por toda aquella tropa y dijo a Eliseo: ¡ay, Señor, qué hacemos! Él respondió: no temas, pues los que están con nosotros son más que ellos. Eliseo oró así: Señor, ábrele los ojos para que vea. El Señor abrió los ojos al criado y vio la montaña llena de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Cuando los siervos bajaban contra Eliseo, éste oró así al Señor: ciega a esta gente. Y el Señor los cegó según la petición de Eliseo. Eliseo les dijo: no ese es el camino ni esta la ciudad. Síganme y los conduciré hasta el hombre que buscan. Y los llevó a Samaria. Cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Señor, ábreles los ojos para que vean. El Señor les abrió y vieron que estaban en Samaria. El rey de Israel, al verlos, preguntó a Eliseo: Padre, ¿los mato? Él respondió: no. ¿Acaso acostumbras matar a los que haces prisioneros con tu espada y tu arco? Dales de comer y beber
y que regresen a su señor. El rey les preparó un gran banquete y después de la comida los dejó en libertad. Ellos regresaron a su señor y los sirios no volvieron a hacer incursiones en Israel. Pasado algún tiempo, Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y salió de Samaria. Debido a ello, hubo mucha hambre en Samaria, tanto que durante el sitio de la ciudad, un burro llegó a valer 80 monedas de plata y 30 gramos de puerros silvestres llegaron a valer 5 monedas. Un día, el rey se paseaba por la muralla y una mujer le gritó: «¡Socórrome, oh rey mi señor!». El rey contestó: «Si el Señor no le socorre, ¿con qué quieres que te socorra yo? ¿Con el producto de los campos de trigo o con el viñedo?». Y añadió: «¿Qué quieres?». Ella respondió: «Esta mujer me dijo: trae a tu hijo para que lo comamos hoy. El mío lo comeremos mañana». Cocimos a mi hijo y lo comimos, pero al día siguiente, cuando le dije: trae a tu hijo para que lo comamos, ella lo escondió. Al oír estas palabras, el rey rasgó sus vestiduras, y como pasaba sobre la muralla, la gente pudo ver el vestido de penitencia que llevaba sobre su cuerpo. Luego dijo: «Que el Señor me castigue si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda hoy sobre sus hombros». Eliseo estaba sentado en su casa, acompañando a los ancianos, cuando el rey envió un mensajero. Pero antes de que llegara, Eliseo dijo a los ancianos: «¿Han visto cómo ese asesino ha dado orden de cortarme la cabeza? Cuando llegue el mensajero, cierren la puerta y no lo dejen entrar». Después de él se oyen los pasos de su señor. Todavía estaba hablando con ellos cuando se presentó el rey y dijo: «Esta desgracia procede del Señor. ¿Qué puedo esperar ya de él?». Eliseo respondió: «Oigan la palabra del Señor que dice: mañana a estas horas en la puerta de Samaria, una porción de la mejor harina costará una moneda de plata y lo mismo costarán 2 porciones de cebada». El oficial del rey contestó al hombre de Dios diciéndole: «Aunque el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría realizarse tu palabra». Eliseo respondió: «Con tus propios ojos lo verás, pero no lo comerás». 4 leprosos que estaban en la puerta de la ciudad comentaban entre sí: «¿Qué hacemos aquí sentados esperando la muerte? El caso es que si entramos en la ciudad con hambre que hay, moriremos, y si nos quedamos aquí también. Vayamos al campamento sirio. Si nos dejan con vida, viviremos, y si nos matan, moriremos». Al anochecer se dirigieron al campamento sirio, y cuando llegaron al límite del campamento vieron allí que no había nadie. Y es que el Señor había hecho resonar por el campamento sirio un ruido de carros y caballos, y como el de un poderoso ejército, y se habían dicho unos a otros: «El rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y a los egipcios para que nos ataquen». Así que se levantaron a toda prisa para ponerse a salvo, y al anochecer emprendieron la fuga, y abandonando sus tiendas, sus caballos, sus burros y el campamento tal y como estaba. Los leprosos que habían llegado hasta el límite del campamento entraron en una tienda, comieron y bebieron, luego se apoderaron de la plata, del oro y los vestidos y se fueron a esconderlo. Después regresaron, entraron en otra tienda, se llevaron más cosas de ahí y fueron a esconderlas. Pero entonces se dijeron: «No debemos actuar así. Hoy es un día de júbilo y nosotros nos quedamos callados. Si esperamos hasta el amanecer, no nos vamos a librar de algún castigo. Vamos pues a dar la noticia al palacio del rey». Cuando llegaron a la puerta de la ciudad, gritaron a los centinelas: «Hemos entrado en el campamento sirio y ahí no hay nadie ni se oye nada. No se ven más que caballos y burros atados
y las tiendas tal como estaban. Los centinelas llevaron la noticia al palacio del rey. El rey se levantó a medianoche y dijo a sus oficiales: les voy a decir lo que han tramado contra nosotros los sirios. Sabiendo que estamos hambrientos, han salido del campamento y se han ocultado en el campo, pensando: sin duda saldrán de la ciudad y entonces los atraparemos vivos y tomaremos la ciudad. Uno de los oficiales propuso que tomen 5 de los caballos que todavía quedan y que vayan a ver. Lo más que les puede suceder es que mueran como tantos otros que han muerto ya. Prepararon 2 carros de guerra con los caballos y el rey los mandó seguir al ejército sirio con esta orden: vayan a ver. Fueron detrás de ellos hasta el Jordán y vieron todo el camino lleno de vestidos y objetos que los sirios habían abandonado en su precipitada fuga. Los enviados regresaron y comunicaron la noticia. Entonces la gente de Samaria salió y saqueó el campamento. La porción de la mejor harina costaba 1 moneda de plata y lo mismo costaban 2 porciones de cebada, según la palabra del Señor. El rey había encargado la vigilancia de la puerta a su oficial de confianza, pero el pueblo, al aglomerarse a la puerta, lo pisoteó y murió, según había predicho el hombre de Dios cuando el rey se entrevistó con él. En efecto, cuando el hombre de Dios dijo al rey: mañana a estas horas en la puerta de Samaria 2 porciones de cebada costarán 1 moneda de plata y lo mismo costará 1 porción de la mejor harina. El oficial lo había puesto en duda diciendo: aunque el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría realizarse tu palabra. Entonces el hombre de Dios le respondió: con tus propios ojos lo verás, pero no lo comerás. Y fue lo que sucedió. El pueblo lo pisoteó y murió a las puertas de la ciudad. Proverbios capítulo 5. Hijo mío, atiende a mi sabiduría, ten en cuenta mi inteligencia. Así conservarás la reflexión, y tus labios guardarán el saber. Miel destilan los labios de la mujer ajena. Su paladar es más suave que el aceite, pero el desenlace es amargo como ajenjo, hiriente como una espada de 2 filos. Sus pies corren a la muerte, sus pasos van derecho al abismo. Le tienen sin cuidado el sendero de la vida. No le importa que su camino se extravíe. Así que, escúchame, hijo mío, y sigue los consejos que te doy. Aleja de ella tu camino. No te acerques a la puerta de su casa. Así, no enterrarás a otros tu honor, ni tu dignidad a gente despiadada. Así no disfrutarán extraños de tus bienes, ni el fruto de tu trabajo se irá a casa ajena. De lo contrario, gemirás cuando llegue el final, cuando tu cuerpo y tu carne se agoten. Entonces dirás: ¿por qué rechacé la disciplina y mi corazón despreció la corrección? ¿Por qué no escuché a mis maestros y no hice caso a mis educadores? He estado al borde de la ruina total, ante la asamblea y la comunidad. Bebe agua de tu propio manantial, la que emana de tu propio pozo. Se derramarán por la calle fuentes y tus arroyos por las plazas. Sean solo para ti, sin compartirlos con extraños. Sea tu fuente bendita. Alégrate con la esposa de tu juventud, sierva encantadora, graciosa gacela, que sus pechos te embriaguen siempre y continuamente te deleite su amor. Hijo mío, no te deleites con una mujer ajena, no abraces a una desconocida, pues el Señor ve los caminos del hombre y vigila todas sus sendas. Su propia maldad atrapa al malvado, queda preso en los lazos del pecado y morirá por no dejarse corregir.
Tanta necedad lo perderá. De la primera carta a los Corintios, capítulo 14. Procuren alcanzar ese amor y aspiren también a los dones espirituales, sobre todo al de profecía, porque aquel que habla un lenguaje incomprensible no se dirige a los hombres, sino a Dios, y nadie le entiende. Dice en éxtasis cosas misteriosas. En cambio, el que profetiza habla a los hombres para edificarlos, exhortarlos y reconfortarlos. El que habla un lenguaje incomprensible se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a una comunidad. Mi deseo es que todos ustedes tengan el don de lenguas, pero prefiero que profeticen, porque el que profetiza aventaja al que habla un lenguaje incomprensible, a no ser que este último también interprete ese lenguaje para edificación de la comunidad. Supongamos, hermanos, que yo fuera a verlos y les hablara en una forma. ¿De qué les serviría si mi palabra no les aporta ni revelación, ni ciencia, ni profecía, ni enseñanza? Sucedería lo mismo que con los instrumentos de música. Por ejemplo, la flauta o la cítara. Si las notas no suenan distintamente, nadie reconoce lo que se está ejecutando. Y si la trompeta emite un sonido confuso, ¿quién se lanzará al combate? Así les pasa a ustedes. Si no hablan de manera inteligible, ¿cómo se comprenderá lo que dicen? Estarían hablando en vano. No sé cuántos idiomas diversos hay en el mundo y cada uno tiene sus propias palabras. Pero si ignoro el sentido de las palabras, seré como un extranjero para el que me habla, y si él lo será para mí. Así, ya que ustedes ambicionan tanto los dones espirituales, procuren abundar en aquellos que sirven para edificación de la comunidad. Por esta razón, el que habla un lenguaje incomprensible debe orar pidiendo el don de interpretarlo. Porque si oro en un lenguaje incomprensible, mi espíritu ora, pero mi inteligencia no saca ningún provecho. ¿Qué debo hacer entonces? Orar con el espíritu y también con la inteligencia. Cantar himnos con el espíritu y también con la inteligencia. Si bendices a Dios solamente con el espíritu, ¿cómo podrá el no iniciado decir amén a tu acción de gracias, ya que no entiende lo que estás diciendo? Sin duda, tu acción de gracias es excelente, pero eso
no sirve de edificación para el otro. Yo doy gracias a Dios porque tengo el don de lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, cuando estoy en la asamblea, prefiero decir 5 palabras inteligentes para instruir a los demás que 10,000 en un lenguaje incomprensible. Hermanos, no sean como niños para juzgar, séanlo para la malicia, pero juzguen como personas maduras. En la ley está escrito: yo hablaré a este pueblo en lenguas extrañas y por boca de extranjeros. Con todo, ni aun así me escucharán, dice el Señor. Esto quiere decir que el don de lenguas es un signo no para los que creen, sino para los que se niegan a creer. La profecía, en cambio, es para los que tienen fe. Por otra parte, si al reunirse la asamblea todos se ponen a hablar en un lenguaje incomprensible y entran algunos que no están iniciados o no son creyentes, seguramente pensarán que ustedes están locos. En cambio, si todos profetizan y entra alguno de esos hombres, todos podrán convencerlo y examinarlo. Así quedarán manifiestos los secretos de su corazón, y él, cayendo de rodillas, adorará a Dios y proclamará que Dios está realmente entre ustedes. Hermanos, ¿qué conclusión sacaremos de todo esto? Cuando se reúnen, uno puede cantar salmos, otro enseñar o transmitir una revelación o pronunciar un discurso en un lenguaje incomprensible o bien interpretarlo. Que todo sirva para la edificación común. ¿Se tiene el don de lenguas? Que hablen 2, o a lo sumo 3, o por turno, y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que se callen, y que cada uno hable consigo mismo y con Dios. Con respecto a los profetas, que hablen 2 o 3, y que los demás juzguen lo que ellos dicen. Si algún otro asistente recibe una revelación, que se calle el que está hablando. Así, todos tendrán oportunidad de profetizar, uno por uno, para que todos sean instruidos y animados. Los que tienen el don de profecía deben ser capaces de controlar su inspiración, porque Dios quiere la paz y no el desorden. Como en todas las iglesias de los santos, que las mujeres permanezcan calladas durante las asambleas, y ellas no les está permitido hablar. Que se sometan, como lo manda la ley. Si necesitan alguna aclaración, que le pregunten al marido en su casa, porque no está bien que la mujer hable en las asambleas. ¿Acaso la palabra de Dios ha salido de ustedes, o ustedes son los únicos que la han recibido?
Si alguien se tiene por profeta o cree inspirado por el Espíritu, reconozca en esto que les escribo un mandato del Señor. Y si alguien no lo reconoce como tal, es porque Dios no lo ha reconocido a él. En conclusión, hermanos, aspiren al don de la profecía y no impidan que se hable un lenguaje incomprensible, pero todo debe hacerse con decoro y ordenadamente. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te agradecemos mucho tu presencia el día de hoy. Te esperamos el día de mañana en un capítulo más de la Biblia Católica en un año. Unidos con María, vamos a evangelizar.